Existe en el imaginario popular la idea más o menos arraigada de que la filosofía no sirve para nada. Pienso que eso se debe principalmente a dos razones. Una de ellas es que se confunde a menudo lo que es filosofía con historia de la filosofía. Lo que se nos suele enseñar en el colegio, por ejemplo, es historia de la filosofía. Un repaso de ideas que a día de hoy tienen muy poca vigencia. El pensamiento filosófico de los presocráticos, por ejemplo, Heráclito, Parménides, Diógenes, las ideas de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, etc. Quizá por eso en buena cuenta se le considera como una colección de frases célebres. Solo sé que nada sé, pienso luego existo. La filosofía es el diálogo del alma consigo misma en torno al ser. El hombre es lobo del hombre. En las mismas facultades universitarias pasa algo similar. Por ejemplo, en cursos de metafísica, en lugar de filosofar directamente con apoyo en los avances científicos, se hace una exposición de el pensamiento de Hegel o Santo Tomás de Aquino. La metafísica científica, en cambio, pretende generar una visión del universo u ontología general clara y coherente que pueda compaginar los diversos especialismos científicos mediante recursos filosóficos. Algunos principios de la metafísica científica. El mundo existe por sí mismo, o sea, independientemente de que haya investigadores. Toda cosa cambia, las cosas se agrupan en sistemas, los sistemas poseen propiedades emergentes de las que sus elementos carecen. El problema se agudiza, creo yo, dividiendo el estudio en autores. Platón, Hume, Nietzsche, en lugar de dividirlo por temas, tipo el problema de la democracia, la verdad, la conciencia. La segunda razón es que se vende por filosofía lo que en el mejor de los casos es literatura, cuando no simples juegos de palabras. La primera pregunta filosófica fue ¿de qué están hechas las cosas? Para demostrar que uno tiene la respuesta, hace falta observar, investigar, hacer experimentos, someter a prueba las hipótesis de uno para ver si la realidad las rechaza, etc. Pero con juegos de palabras ni se demuestra nada, ni hace falta investigar nada para hacerlos. Tómese en cuenta lo dicho por Bunge, Mario Bunge, en una entrevista. Heidegger, dice Bunge, tiene todo un libro sobre el ser y el tiempo. ¿Y qué dice sobre el ser? El ser es ello mismo. ¿Qué significa? Nada. Pero la gente, como no lo entiende, piensa que debe ser algo muy profundo. Vea cómo define el tiempo. Es la maduración de la temporalidad. ¿Qué significa eso? Las frases de Heidegger son las propias de un esquizofrénico. Ahora citaré un pasaje de Jacques Lacan, quien es considerado por muchos como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Es así como el órgano eréctil viene a simbolizar el lugar del goce. No en cuanto a él mismo, ni siquiera en cuanto a imagen, sino en cuanto parte faltante de la imagen deseada. Por eso es igualable a la raíz cuadrada de -1. Este es un planteamiento que ni siquiera puede ser falso, porque no tiene sentido. Ya que Lacan habla de lingüística y de la lógica del significante y tal, me parece esclarecedor lo que sostuvo en alguna oportunidad Noam Chomsky. En el caso de Lacan, tengo la sincera impresión de que era un charlatán deliberado y que solo trataba de jugar con la comunidad intelectual parisina para ver cuántos disparates podía decir sin que dejaran de tomarle en serio. En el mejor de los casos, Lacan no toma en cuenta lo dicho por Bergson. La claridad es la cortesía del filósofo. Clásicamente, la filosofía reflexionaba sobre las grandes preguntas. ¿Cómo es el universo? ¿De qué están hechas las cosas?
qué es el ser humano, cuál es el sentido de la vida. En esa concepción antigua, la filosofía abarcaba todos los campos de estudio. Por eso, la mayor parte de las ramas de la ciencia actual fueron en su momento filosofía y fueron estudiadas también por filósofos. Los filósofos no se encargaban de un tema en concreto, sino que dominaban amplias parcelas del conocimiento. Aristóteles fue biólogo, inventó la lógica, el derecho constitucional, incursionó en astronomía, fundó la zoología. Platón fue matemático y en su academia los alumnos tenían que estudiar 10 años matemáticas y geometría antes de recibir lecciones de filosofía. Leibniz inventó el cálculo infinitesimal, Descartes la geometría analítica, Kant fue el primero en proponer la primera hipótesis sobre la formación de los sistemas planetarios, y además que en su libro Crítica de la razón pura analiza la física de Newton y también la geometría de Euclides. Si bien hoy en día los que se encargan de cuestiones fácticas y especializadas son llamados científicos o tecnólogos, los grandes filósofos de todos los tiempos, incluidos los de hoy en día, siempre han estado interesados y en contacto con lo que en su tiempo ha sido denominado ciencia. Actualmente, la filosofía está conformada por la lógica, la semántica, la ética y la metafísica, y no tiene tema específico. Se puede hacer filosofía de la biología, filosofía del derecho, filosofía del arte. La actividad principal de la filosofía actual es trabajar con conceptos, escudriñarlos, analizarlos, ponerlos a prueba, hasta que finalmente se llega a una paradoja o contradicción, que es cuando los conceptos se rompen. Para poner un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender de paradoja, tomemos el concepto de democracia. Si definimos la democracia como el sistema en el que se acepta la elección de la mayoría y la mayoría elige dejar de elegir, si se le hace caso a la mayoría, entonces las nuevas elecciones serían antidemocráticas. Pero si no se le hace caso a la mayoría en permitirle que dejen de elegir, también estaría llevándose a cabo un procedimiento antidemocrático. Además, la verdadera filosofía, la que muchos hoy conocen por filosofía analítica, no es un estudio aislado, sino que pretende formar una visión de conjunto, armonizando con la ciencia. Entre otras cosas, pretende definir claramente las nociones que usa, tener evidencias que sustenten todas las tesis esgrimidas, someter a análisis crítico los descubrimientos científicos, evaluar sus metodologías, etc. Podemos decir que la ciencia busca entender al ser humano y al mundo que le rodea. Exactamente lo mismo podríamos decir de la filosofía. Entonces, aunque realicen actividades distintas, ambas forman parte de una misma empresa cognitiva. La filosofía, donde más afila sus armas hoy en día, es en el estudio de la ciencia, en abstracto, o las diversas ramas de la ciencia también, de la ética, o sea, la dimensión moral del ser humano, y la política, que estaría pues, ¿no?, a medio camino entre lo que es la ciencia y lo que es la ética. En ciencia puede convivir tanto la más rigurosa medición con indicadores métricos, con los más cuidadosos controles experimentales, con muchísima confusión conceptual. Y es tarea de la filosofía precisar y clarificar términos que, tomados del lenguaje popular, transmiten mucha ambigüedad. Por ejemplo, azar, sistema, emergencia, causación. Por otro lado, si bien los principios filosóficos de la investigación científica
se aplican y se comprueban en la ciencia, es en la filosofía donde se elaboran y donde se originan. Por ejemplo, la navaja de Occam, o mejor aún, el problema de la falsación que propone Popper, muy importante, revísenlo. Asimismo, si bien las conclusiones científicas de una investigación resultan filosóficamente neutras, muchos científicos tratan de extrapolar conclusiones filosóficas de las conclusiones científicas. Y, claro, generalmente ignorando las discusiones que han habido sobre el tema y las trampas y sutilezas que lo rodean. Un caso paradigmático es el del genetista James Watson, premio Nobel de Medicina en 1962, que hace unos años afirmó que había pruebas de que los negros son intelectualmente inferiores a los blancos. Él no planteó nada a partir de ese presunto hecho, como sí lo hicieron, por ejemplo, los movimientos eugenésicos partiendo de los descubrimientos de Darwin, pero inmediatamente se le atacó y se le acusó de pretender ciertos desvaríos como regresar al uso de la esclavitud. Sin embargo, leyendo a Hume, uno puede entender que ningún deber ser se puede deducir de los hechos. No es algo a medir en ellos, sino en las reacciones emocionales que los hechos nos provocan. Por ejemplo, todos sabemos que los hombres y las mujeres somos muy distintos, neuroanatómicamente también distintos, y sin embargo eso no es impedimento para que los derechos humanos no sean distintos para ambos géneros, sean iguales. La filosofía, en un sentido más extenso, nos intenta explicar cuál es el sentido de las cosas. En este punto es hermana de las religiones y las ideologías. Permite dilucidar cuál es el sentido de cuidar la salud, qué cosas son más importantes que la supervivencia, qué riesgos se pueden tomar en defensa de lo que uno considera justo, en qué momento uno va a estar dispuesto a morir o matar. Así nos ayuda a dar coherencia a nuestros actos y a nuestras decisiones. Esto nos adentra en el terreno de la ética, donde está lógica y matemáticamente demostrado que ninguna moral puede basarse en la razón. Básicamente, existen muchos axiomas éticos y ninguno de ellos tiene una justificación objetiva. La igualdad, por ejemplo, se acepta a la hora de ir a votar y la equidad a la hora de pagar impuestos, pero eso no se debe a que se atienda a una jerarquía de axiomas o a que haya meta-axiomas que permita elegir entre ellos. Tómese en cuenta la siguiente reflexión de Marco Aurelio de Negri. Las valoraciones en ciencia expresan una preferencia fundada y se pueden formular así: esto es preferible a esto otro en tales condiciones y para tal finalidad. Pero un código moral no incluye oraciones condicionales, sino imperativos. La ciencia es éticamente neutral, pero no es ajena a las valoraciones, solo que éstas pertenecen a la clase de juicios sí, entonces. Es decir, la ciencia pinta muy poco en el análisis de la moral. La ciencia te puede decir, la técnica de enseñanza X produce mejores resultados de aprendizaje que la técnica de enseñanza Y, pero no te va a decir que es una obligación moral utilizar la técnica de enseñanza X. Eso sería una conclusión si se tomara la premisa de que hay que procurar una educación lo más eficaz posible, pero esa premisa no te la da la ciencia. Por último, José Luis Ferreira, en su blog Todo lo que sea verdad, enumera, a mi parecer muy acertadamente, un resumen de lo que han sido los logros de la filosofía. Y dice lo siguiente: en la búsqueda de los fundamentos de cómo buscar certezas, hemos construido el método científico. En política, hemos observado las bondades de la democracia y la sociedad abierta frente a otras alternativas. En estética, sabemos de las condiciones biológicas que nos conducen a considerar ciertas obras, paisajes y acciones como bellas. Y en ética,
sabemos también de condicionantes evolutivos y a la vez de la imposibilidad de deducir una moral objetivamente. Pero también sabemos de la posibilidad de avanzar en calidad moral a través de acuerdos, diálogos, ejemplos y del uso de la razón, ojo, para mostrar incoherencias en ciertas posturas.